Hola, en este video voy a mostrar la interacción de componentes. Con el decorador addInput pueden enviar datos del componente primario al componente secundario con Property Binding y con el decorador addOutput pueden enviar datos del hijo al padre con Event Binding. Si no han leído la documentación de Angular, se las recomiendo. Está muy bien escrita y hay mucha buena información. Voy a usarla en este video, pero aún vale la pena leerla, así que pondré un enlace en la descripción. Dado que este es un tutorial muy específico, supongo que ya tienen Angular en su máquina. Estoy usando Angular 12.1.3, como pueden ver aquí. Y voy a crear un nuevo proyecto. Y va a ser un proyecto muy simple, por lo que no necesitaré ningún routing y usaré CSS normal. Todo está instalado, así que voy a cambiarme al directorio que acabo de crear y luego abrirlo con VS Code. Aquí está nuestra aplicación principal y vamos a crear un componente secundario o hijo como se llama en inglés, pero antes de hacerlo voy a empezar este proyecto con ng serve-open y pausaré mientras se compila. Y fue compilado con éxito. Abramos el archivo HTML de la plantilla de la aplicación principal y eliminemos todo para que quede en blanco y voy a crear un nuevo componente con ng generate component beverages y pueden llamarlo como quieran. Se crearon 4 archivos y se actualizó uno. Y tenemos nuestro archivo CSS, plantilla HTML, el archivo de prueba y el archivo TypeScript del componente. Y también tenemos este módulo en module.typescript que se actualizó y el componente de bebidas fue importado y declarado. Y dentro del componente principal voy a crear una clase de padre. La razón de esto es porque quiero mostrar la diferencia entre la clase principal y la secundaria, para que cuando transfiramos datos entre las clases puedan ver qué clase y qué componente es cuál. Y para ingresar al selector de componentes de bebidas, busquen debajo del decorador addComponent y tiene App Beverages. Y luego, si entramos en la plantilla principal, y entramos al selector de bebidas allí, se puede ver que funciona. Pongamos un H2 para el componente principal y luego en las plantillas de bebidas haremos lo mismo con una clase secundaria con un H2 que dice componente del hijo. Y luego, para hacer esto más atractivo visualmente, agregaré algunos estilos mínimos, algo sencillo. Y voy a agregar aquí el borde alrededor del componente y voy a cambiar el H2, el botón y el input. Y también agregaré algunos estilos al componente principal con un borde alrededor del componente y para el H2 y los elementos de la lista que vamos a crear. Y luego, en el archivo CSS principal, pondré algunos estilos mínimos aquí también para cambiar el texto. Mi ventana es tan pequeña que esta parte ni siquiera tendrá efecto, pero la dejaré de todos modos. Y ahora podemos ver que tenemos un componente hijo dentro del componente padre. Y ahora pasamos a la transferencia de datos. La forma en que vamos a transferir datos es con el decorador addInput. Pueden enviar datos del hijo al padre con addInput.
En el archivo TypeScript del componente de bebidas, lo primero que necesitamos es importar input para poder usar el decorador @input. Y necesitan los paréntesis porque este es un método y vamos a declarar una propiedad de bebidas. Y si abrimos la plantilla HTML de bebidas y decimos la bebida de hoy, entre etiquetas strong y poner beverage, la bebida de la plantilla proviene de la propiedad que acabamos de crear. Vamos a llamarlo beverage. Y vamos a guardarlo y asegúrense de que se hayan guardado todos los archivos, porque si no, no va a funcionar. Y ahí está nuestra bebida. La bebida de hoy es el té. Y ahora queremos enviar datos del padre al hijo. Y la forma en que lo hacemos es abriendo un componente principal que se llama app. Y creamos una propiedad aquí. Lo llamaremos bebida actual. Café. Guardar. Y después no cambia nada todavía porque aún no hemos realizado la vinculación de propiedad. Property binding. La forma en que hacemos el property binding es en el componente principal, dentro del selector de bebidas de la aplicación, que obtuvimos aquí en el selector del componente secundario App Beverages. Allí dentro de los corchetes vamos a poner la propiedad de la bebida del componente secundario, beverage, signo igual, current beverage. Cuando guardamos eso, cambia a café, porque la fuente de información para esta bebida ahora es current beverage. La razón por la que esto funciona es porque usamos el decorador @input dentro del componente de bebidas. Así es como transfieren datos de un padre a un hijo. Y transferir datos de un hijo a un padre es más complicado. Y lo hacemos con el decorador @output. Necesitaremos importar @output y también event emitter. Con este decorador de @output crearemos un nuevo evento de bebida, signo igual, un nuevo emisor de eventos que emitirá texto, un string. Y también necesitamos un método, lo llamaremos addNewBeverage y el valor que va a tomar será un string. NewBeverageEvent es la propiedad que acabamos de crear usando el decorador @output. Va a emitir ese valor. Hablemos de dónde proviene ese valor. Necesitamos abrir la plantilla del componente secundario y crear una etiqueta para nuestra entrada de bebidas. Con el texto, agregar una bebida. Y luego, para la entrada, le daremos un ID, signo igual, beverage input, y crearemos una variable de referencia de plantilla llamada new beverage. Y aquí es donde comenzamos el proceso de vinculación de eventos. Vamos a necesitar un evento de click, signo igual, add new beverage.
y el valor que vamos a enviar es newBeverage.value. Y newBeverage es esa variable que acabamos de crear. Y esta nueva bebida proviene del método addNewBeverage que creamos. Hasta ahora nos hemos quedado en el componente hijo. Guarden todo lo que tengan hasta ahora y agreguen algo de texto en el botón. Y para que esto funcione, necesitamos actualizar el componente principal. Vamos a crear una variedad de bebidas con leche, té, café y jugo. Y ahora crearemos un método llamado addBeverage que incluye la nueva bebida. Y luego diremos this.beverages, ese array que acabamos de crear, y agregaremos la nueva bebida. Lo siguiente que debemos hacer es actualizar la plantilla principal. Y recuerde que usamos el enlace de propiedad para enviar datos del padre al hijo. Y ahora usaremos el enlace de eventos, o sea, property binding y ahora event binding. Y new beverage event signo igual, add beverage, con evento con el signo de dólar. Y este evento con un signo de dólar enviará el valor. Iremos directamente a la documentación y podrán ver que este evento contiene los datos que el usuario escribe a la entrada de la plantilla secundaria. Necesitamos agregar el componente principal ahora si queremos ver ese array, un ng_for. Y necesitamos poner signo igual, bev of beverages, y guardar. Y esto está en blanco, así que veamos qué está pasando. Tenemos la variedad de bebidas. Y por supuesto que no funciona porque no agregué la bebida. De acuerdo, tenemos todo configurado para usar el event binding. Así que ahora si pongo una nueva bebida aquí, digamos borbón, y lo agrego, ahora estamos enviando datos del hijo al padre con vinculación de eventos o event binding. New beverage event signo igual add beverage. Y este nuevo evento de bebida proviene del componente secundario aquí. Estamos usando el decorador de addOutput y el emisor de eventos, event emitter. Y ahora volvamos al componente principal de la aplicación, la plantilla del componente principal, el new beverage event signo igual add beverage con un evento con signo de dólar. Así es como transfieren datos de un padre a un hijo o de un hijo a un componente padre. Y una última cosa que quiero mostrarles es cómo borrar el campo de entrada, pero antes de hacerlo, quiero compartir este sitio web con ustedes, Toragos Language Academy. Aprender un idioma extranjero es algo que creo que todo el mundo debería hacer, especialmente en los Estados Unidos, donde es más probable que solo hablemos un idioma. Y hay tantos beneficios cognitivos al aprender un segundo idioma,
incluso si no es español. Deberían aprender un idioma extranjero. Y si conocen a alguien que quiera aprender español, este es el sitio donde deberían comenzar. La primera lección es gratis y lo recomiendo altamente. Y borrar el campo de entrada es un poco diferente en TypeScript que en JavaScript. Primero, lo haremos de la manera más fácil. Si miramos en nuestra plantilla secundaria aquí en este evento de clic, una cosa que podríamos hacer es, tan pronto como hagan clic en el botón y envíen los datos, podrían usar este nuevo valor de variable de referencia signo igual a un string en blanco. Esa sería una forma de hacerlo. Pueden ver cuando guardé y la página se actualizó que el Borbón desapareció. Y eso se debe a que no conservamos los datos en el servidor. Pero ahora, cuando escribo y hago clic, borra la entrada, el input. Esa es una forma en que podrían hacerlo. Y de otra manera, si lo desean, podemos ir al componente principal y crear un método para borrar la entrada. De esta forma, estarán esperando hasta que los datos entran en el array. Si fuera JavaScript, la forma más sencilla de hacerlo sería crear una variable y decir document.getElementById con el input signo igual, un string en blanco. Pero el objeto posiblemente sea nulo. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no funciona? Porque necesitamos ser muy específicos. Si lo convertimos en un elemento de entrada HTML, funcionará. Guardar, agrego una bebida y ahí está. Espero que hayan disfrutado de este video y gracias por ver.